JFT, just fair and direct. Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Bienvenidos a esta nueva sesión de Trading en Directo, de análisis semanal del mercado con JFD Brokers. Como ya sabéis, soy Samuel Plaza, director para la sucursal de España y Latinoamérica de todo JFD Brokers. Y vámonos directamente, ¿no?, con el análisis para esta semana, que yo veo que viene bastante cargadita. Eso sí, antes de entrar en materia, recordaros el aviso de riesgo. Ya sabéis que debéis invertir de forma responsable y que hay riesgos involucrados en la tanto en la operativa de acciones al contado como en la de cualquier otro instrumento financiero. Como ya sabéis, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y, por tanto, debéis considerar si podéis tolerar las pérdidas antes de invertir. Bien, vamos a ver, por aquí creo que tenemos... Buenas tardes, nos dicen por aquí. Vale, veo algunos comentarios. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Vale, perfecto. Imagino que el audio es correcto, que la pantalla se ve bien, así que venga, vámonos directamente ya, una vez visto el aviso de riesgo, con los contenidos que tenemos para esta sesión. Bueno, como cada semana, ya sabéis, vamos a repasar el calendario macroeconómico para esta semana. Hoy ya hemos tenido algunos datos importantes de China. Los vamos a analizar, vamos a ver cuál ha sido el impacto en las principales bolsas. Por supuesto, hablaremos también de las últimas noticias del mercado. Como imagino todos sabréis, este fin de semana, pues bueno, ha habido un intento de atentado contra Donald Trump y bueno, parece ser que esto de momento no se ha reflejado de una forma muy importante a nivel general en el mercado. Sí es cierto que las acciones de la famosa red social de Donald Trump se han disparado hoy más de un 60%, que hay muchos activos que se están moviendo al alza debido a que este evento o este intento de atentado contra Trump le pone como favorito para ganar las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Parece que ha aumentado más un poco ese interés, ¿no?, por Donald Trump y le está dando pues un impacto muy importante, ¿no?, en su campaña hacia la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Por tanto, bueno, vamos a ver un poco cómo se está analizando desde los diferentes puntos de vista y vamos a ver qué impacto está teniendo también en múltiples activos. También recordaros que estamos ya hemos entrado ya en la temporada de resultados de Estados Unidos. El viernes empezamos a tener los primeros reportes de bancos americanos. Hoy Goldman Sachs también ha publicado resultados con muy buenos datos y por tanto, pues bueno, el sector bancario, el sector financiero americano sigue pues mostrando mucha fortaleza y buenos beneficios. Así que también nos pararemos un poquito a ver un poco el sector bancario americano, cómo se está desarrollando en la sesión de hoy. Y, por supuesto, haremos el análisis técnico de los principales activos. Veremos índices, veremos materias primas, veremos Bitcoin, que también se está impulsando bastante en la sesión de hoy, después de lo que comentábamos, ¿no?, de que pues del atentado de Donald Trump, y parece ser que bueno, que como Bitcoin es un activo que le gusta a Donald Trump, pues podría, si gana las elecciones, abrir la posibilidad bueno, ¿no?, pues a más regulación y bueno, pues está un poco más abierto a ese tipo de activos, por tanto lo podría favorecer. Pero bueno, obviamente todo esto es especulación y todo esto es bastante ruido que se está escuchando en la sesión de hoy. Y luego, por último, pues bueno, como ya sabéis, veremos posibles oportunidades de inversión, analizaremos, pues bueno, cuál es un poco la situación para algunos activos más concretos y veremos si existe posibilidades o no de invertir. Y, por supuesto, las consultas. Ya sabéis que tenéis ahí el apartado de preguntas, si queréis que analicemos un activo en concreto, si queréis que veamos algún índice o cualquiera de los activos que veamos o que estéis mirando en estos momentos, nos lo ponéis a través del chat y encantados de analizarlo. También, si estáis viendo la sesión en diferido, porque lo subiremos esta tarde, esta sesión, al canal de YouTube de JFD España, pues podréis también lanzarnos las consultas que queráis. Así que vámonos directamente con el contenido y nos vamos a ver lo que ha ocurrido pues en estas últimas en este fin de semana o en los últimos datos que hemos tenido, ¿no? Bien, lo primero de todo, nos vamos a ir al calendario macroeconómico
como decíamos, tenemos aquí ya el calendario, creo que se oye, se ve bien. Vale, perfecto. Y vamos a ir repasando, pues, para esta semana los principales datos macroeconómicos que tenemos, ¿no? Hoy, como habíamos comentado, hemos tenido un reporte importante de datos macroeconómicos de China. Lo más importante han sido esos datos de Producto Interior Bruto anualizados para el segundo trimestre, que no han superado las expectativas. Se estimaba alrededor, un crecimiento alrededor del 5,1% durante el segundo trimestre frente al segundo trimestre del año anterior y bueno, finalmente el crecimiento se ha quedado en un 4,7%, ¿no? Por tanto, bueno, parece que aunque el crecimiento macroeconómico, el crecimiento del Producto Interior Bruto en China sigue aumentando a un ritmo de un 4,7%, que es un ritmo muy alto, todavía no cumple con las expectativas del mercado, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, no ha tenido un impacto significativo en las bolsas porque yo creo que ya está bastante descontado, pero bueno, todavía se siguen viendo esa debilidad del mercado chino. Luego veremos un par de ETFs, si os parece bien, si nos da tiempo, que invierten en China y que tenemos en nuestra plataforma, uno a través de contado, ETF al contado y otro como CFD para que le echéis un vistazo también por si os interesa de cara, pues bueno, a tener inversión también directa sobre China. También dato positivo para China ha sido el índice de producción industrial para el mes de junio, el dato anualizado, que ha sido del 5,3%. Mejora por encima de las expectativas del mercado, mejora el índice de producción industrial chino, que esto es uno de los elementos más importantes, ¿no? para su economía y para ver si realmente se revitaliza de nuevo, pero se queda por debajo del dato anterior, que fue del 5,6%. Por tanto, pues bueno, una de cal, otra de arena. Ha sido un buen dato por encima de las expectativas, pero no supera el dato anterior, ¿no? Por tanto, pues tampoco ha tenido gran significancia en el mercado. Y luego, pues bueno, hemos tenido también el dato de producción industrial de China, el anualizado, para el mes de junio, que ha quedado en el 6%. Más datos macroeconómicos de la sesión de hoy. Hemos conocido ese dato de producción industrial en la zona euro mensual para el mes de mayo, que bueno, que ha sido negativo, pero por encima de las expectativas. Se queda en el 0,6, en el menos 0,6%. También hoy reunión del Eurogrupo. De momento no hemos tenido nada nuevo en cuanto a la reunión del Eurogrupo. No, digamos que no ha trascendido ninguna declaración, por tanto, todo bastante tranquilo. Y luego, bueno, hemos conocido ventas mayoristas mensuales para el mes de mayo en Canadá, que tampoco ha sido representativo, y para la sesión de hoy nos quedan las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Como ya sabéis, la semana pasada conocimos ese dato de IPC de Estados Unidos que superaba las expectativas y se quedaba en el 3%. ¿Vale? Esto, pues bueno, generó bastante volatilidad en el mercado, generó algunas caídas en el Nasdaq 100, también caídas en el S&P 500, que aunque luego se fueron recuperando rápidamente, ¿no? Hay quien dice que sobre ese dato de IPC, lo que ocurrió la semana pasada, porque lo lógico hubiera sido que sobre todo el índice tecnológico, el Nasdaq 100, siguiera con las subidas. Hay quien ya está hablando de pues esa famosa situación, ¿no? Esa famosa frase de compra con el rumor, vende con la noticia. Dado que tener ese IPC en el entorno del 3% implicaría consolidar la bajada de tipos de interés en el mes de septiembre, pues por parte de la Reserva Federal hay quien dice que, bueno, que ya está más que descontado el hecho, o se está descontando el hecho de que se bajarán los tipos de interés en el mes de septiembre. De hecho, si nos vamos al barómetro, rápidamente al barómetro de los tipos de la Reserva Federal para ver cómo ha cambiado, ¿no? De la semana pasada a esta, un poco la situación. Bueno, prácticamente tenemos la próxima reunión, que es el 31 de julio, y como decía, prácticamente el 91% de los operadores considera que en esta reunión de este mes pues no se van a bajar tipos de interés, se van a mantener igual en ese 5,25, 5,50 y pues bueno, lo que todo el mundo espera es esta reunión, ¿no? La del 18 de septiembre, donde fijaros
qué gran cambio se ha producido después de la publicación de los datos de IPC, ¿no? Fijaros como ya el 86,7% de los analistas considera que los tipos de interés se bajarán en Estados Unidos el próximo 18 de septiembre de 2024. Por tanto, prácticamente, como veis, ya está totalmente descontado. Fijaros cómo, si recordáis, a principios de la semana pasada, en la sesión anterior, hablábamos de que rondaba un 60% de operadores que pensaban que los tipos de interés iban a bajar en septiembre. A finales de semana se cerró con el 73,3% después de haberse conocido ese dato de IPC y esta semana ya consolida en un 86,7%. ¿Ok? Por tanto, pues bueno, queda bastante claro, como veis en la gráfica, cómo después de conocerse ese dato de IPC positivo, con ese dato del 3%, prácticamente pues se da por hecho que septiembre será la fecha indicada para hacer esa primera bajada de los tipos de interés. ¿Ok? Por tanto, bueno, después de visto el barómetro y como comentábamos, parece que las expectativas son bastante claras, aunque esta tarde, como decimos, 6:30 de la tarde, hora central europea, conoceremos esas declaraciones de Jerome Powell. Si nos vamos ya a la jornada de mañana martes. Datos importantes que tendremos mañana para los que os gusta el scalping, atención, porque en la scalping con el DAX a primera hora de la mañana, a las 11 de la mañana, hora de aquí, hora de Madrid, conoceremos el índice CEP de confianza inversora en Alemania, la situación actual para el mes de julio, ¿ok? Y el dato directamente de julio, ¿ok? Por tanto, pues bueno, vamos a ver qué dato nos da, si la confianza inversión en Alemania ha mejorado en los últimos datos. También conoceremos la balanza comercial de la Unión Europea y el índice CEF de confianza inversora en la zona euro para el mes de julio. ¿Ok? Veremos a ver si volvemos otra vez a terreno positivo por encima de los 50 puntos, que es expansión, y por debajo de los 50, contracción, ¿no? Parece que las expectativas es que haya una ligera contracción sobre la confianza inversora en la zona euro. Y luego, pues bueno, continuará la reunión del Eurogrupo. Y ya en sesión americana tendremos las ventas minoristas para Estados Unidos, ventas minoristas totales para el mes de junio, que pues bueno, se estima que caerán un 0,2%, y luego tendremos las subyacentes, que se estima que subirán un 0,1%. También conoceremos los datos de IPC de Canadá, conoceremos el dato mensual, conoceremos también el IPC subyacente anualizado, ¿de acuerdo? Por tanto, pues bueno, seguramente mañana también en el dólar canadiense podremos tener algo de volatilidad en el entorno antes de la apertura americana, ¿no? A las 2:30. Y ya, pues bueno, pocos datos más para la jornada del martes. Pasaríamos ya a la jornada del miércoles. De nuevo volvemos con datos de IPC, sobre todo el más importante de la mañana, 8 de la mañana, conoceremos el dato de inflación anualizado para el mes de junio del Reino Unido, que en principio bajaría por debajo del 2%, y esto también abriría la puerta a bajadas de los tipos de interés por parte del Banco Central de Inglaterra. Recordar que ahora mismo el Banco Central de Inglaterra tiene unos tipos de interés establecidos en el 5,25%, y esto, pues bueno, dado que ya se ha alcanzado ese objetivo de inflación del 2%, seguramente pues tomarán decisiones de bajadas de tipos de interés para los próximos meses. Así que, bueno, veremos a ver en qué queda finalmente. Después, más datos importantes. Conoceremos, por supuesto, miércoles también dato de IPC de la zona euro, anualizado para el mes de junio. Se estima que esté en el 2,5%, y el subyacente también para la zona euro, que estará en el entorno del 2,9%, sin grandes modificaciones. Por tanto, pequeña caída de los datos de inflación del 2,6 al 2,5%. Veremos finalmente en qué queda. Y luego ya para la sesión americana no tenemos grandes datos macroeconómicos, aparte de los inventarios de petróleo crudo del Instituto Americano de Energía, que se publican cada semana.
Ya nos vamos al jueves, tendremos algunos datos de Japón, balanza comercial de Japón, algunos datos también de Australia en sesión asiática y lo más importante aquí será que esta semana tenemos la declaración de tipos de interés del Banco Central Europeo. Conoceremos el tipo de facilidad de depósito, conoceremos también la decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo, que en principio, pues bueno, no habrá una nueva caída y se mantendrán los tipos de interés en el 4,25%. Por tanto, pues bueno, está bastante, yo creo que descontado el hecho de que esta semana pues no haya bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y se vayan, yo creo que de vacaciones de verano con cierta tranquilidad y sin importantes movimientos, ¿no? Luego ya veremos en septiembre, dependiendo de la evolución de los datos de inflación para el mes de julio y para el mes de agosto, si en septiembre, pues bueno, deciden hacer una nueva bajada. Recordar que las estimaciones, por lo menos por lo que está diciendo ahora mismo analistas del Bank of America, es que la Reserva Federal hará una o dos bajadas de tipos de interés este año. Todavía se mantienen en esa pequeña posibilidad de hacer una bajada de tipos, una segunda bajada de tipos a finales de año, en diciembre. Y por parte del Banco Central Europeo también lo fijan en una o dos bajadas de tipos este año, ¿no? Por tanto, si septiembre es el momento para bajar tipos de interés en Estados Unidos, seguramente noviembre o diciembre Banco Central Europeo también posiblemente, si los datos de inflación acompañan, pues podría también bajar los tipos de interés, ¿ok? Así que bueno, no se espera que para esta reunión del Banco Central Europeo pues haya ningún tipo de modificación. Y luego, pues bueno, ya sabéis que un poquito después, una media hora después de la publicación del dato de los tipos de interés del Banco Central Europeo, tendremos la rueda de prensa de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. También conoceremos como todas las semanas las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos y poco más, aparte de los tipos de interés como comentábamos en Europa. Tendremos también ya pasando al viernes datos de IPC de Japón, datos de IPC también del Banco Central de Nueva Zelanda y el viernes en principio pues todo pinta a que será una sesión bastante tranquila, ¿no? Por tanto, en resumidas cuentas, esta semana será importantísimo los tipos de interés o los datos de los tipos de interés en Europa. También tendremos datos de inflación en Europa que serán muy importantes el miércoles y en el Reino Unido. Cuidado con el Reino Unido porque fijaros que ya se están alcanzando objetivos de inflación y por tanto, pues bueno, podría dar cabida también a bajada de tipos de interés por parte del Banco Central, por parte del Banco Central del Reino Unido. Ok, así que en principio yo creo que la jornada de miércoles, jueves van a ser las más relevantes o las más importantes y bueno, no dejemos por supuesto de mirar esos índices de CEF, de confianza inversora en Alemania, también conoceremos datos en Europa y conoceremos también ventas minoristas en Estados Unidos. Así que bueno, así es como viene el calendario económico. Como decíamos, en resumen, miércoles, jueves, sesiones muy importantes en datos macroeconómicos que podrían afectar al mercado. Y luego también en el calendario recordamos que estamos en temporada de resultados. El viernes oficialmente, pues bueno, ya empezamos con esos resultados de los bancos americanos. Conocimos los resultados de JP Morgan que, pues bueno, superó las expectativas con un aumento de su beneficio por acción al 4,4 y unos ingresos por encima de los 50 billones, por encima también de lo esperado. Por tanto, también resultados positivos para JP Morgan. Vamos a ver los gráficos de los últimos resultados y fijaros cómo en la comparativa de los trimestres anteriores, en este segundo trimestre mejora mucho la parte de los ingresos, ¿vale? El beneficio por acción se queda un poquito más corto que en el
primer trimestre de 2024, pero supera las expectativas, fijaros, del 2023. Por tanto, pues bueno, buenos resultados para JP Morgan. Luego lo veremos también cómo se ha comportado en el gráfico. También conocimos presentación de resultados de Wells Fargo, también mejorando su beneficio por acción y mejorando sus ingresos. Lo mismo ocurrió con Citigroup y Bank of New York Mellon, que también mejoró sus datos macroeconómicos, su presentación de resultados. Por tanto, en líneas generales, sector bancario bastante bien. Luego, esta semana, en cuanto a resultados, como decíamos, hoy hemos conocido resultados de Goldman Sachs, que también ha superado las expectativas, mejorando tanto el beneficio por acción como los ingresos. BlackRock también ha publicado resultados, mejora BPA, pero empeora ligeramente la parte de los ingresos y en principio pues poco más. Hemos visto, bueno, Nordea Bank que ha presentado resultados, es banco pequeño, y Ocla SADR que también ha presentado resultados. Que para hoy no nos quedan grandes presentaciones, pero ya para mañana martes tenemos ya algunas compañías importantes. United Health, que presentará resultados mañana martes. Bank of America, también uno de los grandes, presentará resultados mañana a la apertura del mercado. Morgan Stanley también presentará resultados y en principio, pues bueno, estos son las presentaciones más relevantes para la sesión del martes. Miércoles, día importante también en presentaciones de resultados. Tenemos a ASML Holdings. Veremos a ver cómo se siguen desarrollando los semiconductores. Johnson & Johnson, en principio, pues, y poco más, ¿no? Que no veamos, que vemos en la sesión del miércoles. Jueves tendremos ya Taiwan Semiconductores, también muy importante, presentación de resultados, Netflix y Novartis serán los que presentarán resultados el jueves 18. Y ya para cerrar la semana, en las presentaciones de resultados tendremos a, sobre todo, American Express, tendremos también a SAP, pero es compañía europea, es Chumberen y The Travelers, ¿de acuerdo? Que son un poco las compañías más importantes. Del viernes, sobre todo, resaltar American Express, ¿no? El resto, pues, no son compañías tan grandes. Así que, bueno, por tanto, sector bancario, como ya sabéis, dando resultados. Nos falta todavía algunos bancos importantes. Hoy hemos conocido los resultados de Goldman Sachs y, de hecho, pues bueno, la noticia ha tenido un impacto bastante importante en el mercado. Como decían, como dice el titular, Goldman Sachs dispara su beneficio un 150% en el segundo trimestre y bate sus previsiones. Como vemos en la noticia, pues en el segundo trimestre ganó 3.000 millones de dólares, un 150% más de los 1.256 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año anterior. Se traduce en un beneficio por acción de los 8,62 dólares frente a los 3,08 dólares por título entre abril y junio del año pasado y por encima de los 8,34 dólares por acción estimados por el consenso. También en la parte de los ingresos, pues se ha situado en los 12.731 millones de dólares con un incremento de un 17%. Por tanto, como veis, en principio, sector bancario norteamericano sigue dando buenas noticias. También, bueno, otras noticias interesantes, por lo que veíamos, compras en Wall Street mientras aumentan las posibilidades de que Trump gane tras el atentado. Lo que decíamos al principio, ¿no? Parece ser que el atentado de Donald Trump, pues bueno, le pone en cabeza de las encuestas para ganar las elecciones y esto, en principio, parece que pues gusta al mercado. De hecho, hoy nos vamos rápidamente a los gráficos, vemos cómo en líneas generales en el mercado americano vemos subidas en el Nasdaq 100 con un 0,74, SP500 un 0,54 también, Dow Jones también con subidas y sobre todo el Russell con fuertes subidas del 1,22, 1,23%, ¿no? Por tanto, pues bueno, un poco siguiendo el hilo de la noticia. Y luego también, luego lo veremos tranquilamente, pero Bitcoin, por lo que dice el artículo, vuela hasta los 62.000 ante un posible triunfo de Trump tras el ataque.
¿de acuerdo? Dado que, pues bueno, Donald Trump es favorable al Bitcoin. Y finalmente, pues los datos macroeconómicos de China que comentan, ¿no?, que China crece, o su Producto Interior Bruto crece solo un 4,7% en el segundo trimestre y decepciona al mercado. En principio, pues bueno, estas son un poco las noticias que venían en la sesión de hoy. Tenemos también los resultados. Si nos vamos al mapa de calor del SP500 para ver cuáles son los títulos que más están subiendo en la sesión de hoy. A ver, dejarme que voy a actualizar la web de Finbit. Vale, nos fijamos en algunos títulos que lo están haciendo muy bien, sobre todo Tesla, que continúa con las subidas, sube en estos momentos un 6, casi un 6,5%. Apple también subiendo hoy con fuerza después de la recomendación que se han hecho sobre los títulos de Apple, lo han categorizado como top pick, o sea, una de las acciones que más en cuenta se debe tener antes de la salida del nuevo iPhone 16. Por tanto, pues bueno, bastante bien ahí Apple. En líneas generales, sector tecnológico en positivo, con Google también subiendo un 1%. Nvidia es un poco la compañía que está de momento cayendo un 0,43%, es la única que se queda un poco ahí atravesada. Y luego también sector bancario, fijaros como JP Morgan subiendo un 1,35, Wells Fargo un 1,79, American Express antes de la presentación de resultados subiendo un 1,80 y luego tenemos también como Capital One Final subiendo un 3 y pico, Synchronize Final subiendo también un 2,67 y Discover Final Services un 3,50, ¿no? Por tanto, crédito, la parte bancaria, la parte financiera también hoy muy en positivo. Por el lado contrario, por el lado rojo, sobre todo las utilities, Next Extra Energy cayendo un 5% y como vemos, pues bueno, muchos títulos en negativo en toda la parte de utilities, ¿no?, del sector del SP500. Así que bueno, en líneas definitivas así viene un poco el mapa por grupos. Hoy lo que más sube es sector financiero, industrial, tecnología y salud y sobre todo, como veis, las utilities lo que más castigado está en este momento, ¿no? Y la semana pasada, pues bueno, un poco real estate, healthcare o salud, sector salud, financiero, industrial, utilities, los que mayores subidas tuvieron, ¿no? Aún así, como veis en el el medio y largo plazo, la tecnología pues sigue siendo lo que más subidas está teniendo en este momento. Fijaros que de momento este año la tecnología se ha revalorizado un 30%, los servicios de comunicación un 24%, sector financiero un 13%, por tanto, fijaros que la tendencia de momento sigue siendo muy alcista el mercado, para el mercado americano. Así que, bueno, con esto nos vamos a ir a los gráficos, pero antes de hacer el análisis me gustaría recordaros a todos y a todas que ya podéis acceder al club de inversores de JFD Brokers, que además podéis ver toda la información en la página web. Simplemente os vais a la web principal de jfdbrokers.com, os vais al apartado de Comience su aprendizaje y veréis el apartado de JFD Club. ¿En qué consiste? Pues bueno, básicamente consiste en dos membresías, una Premium y otra Elite. La membresía Premium directamente pues es para todas aquellas personas que están registradas en JFD, incluido también si tenéis una cuenta de demostración, y para todos aquellos que seáis clientes de JFD Broker, que ya tengáis una cuenta real capitalizada con un depósito mínimo de 1.000 euros, pues también podréis acceder a todos estos contenidos donde tenemos ebooks, donde tenemos herramientas de trading para MetaTrader 4 y MetaTrader 5, webinarios, talleres, etcétera, etcétera. Así que, bueno, de hecho, quería comentaros que en vuestro apartado, dentro de vuestro área de cliente, tenéis el apartado de JFD Club en la columna de la izquierda. Tendréis aquí, os dirán cuál es vuestra suscripción. Esto es automático, dependiendo de si tenéis cuenta real o no tenéis cuenta real en estos momentos. Ok, tenéis el apartado de todos los eventos, de todas las sesiones que organizamos,
¿de acuerdo? Para esta semana pues tenemos esta sesión de trading en directo. Mañana tenemos webinario sobre Fibonacci aplicado al análisis técnico. El miércoles tenemos también sesión de análisis de acciones y ETFs. Y bueno, todas las semanas organizamos eventos y webinarios en directo. Tenéis también el apartado de herramientas de trading, donde podéis descargar pues, los paquetes de indicadores de JFD Ads On. Tenéis también la licencia de Stereo Trader, que de hecho tenemos unos vídeos subidos en el canal de YouTube, si queréis echarle un vistazo. Y hemos abierto esta nueva sección de ebooks, ¿vale? De libros electrónicos, donde tenéis aquí algunas estrategias publicadas para el DAX, para el Euro-Yen, y también tenéis algunos manuales de trading avanzado y trading básico, ¿no? Para aprender o dar los primeros pasos sobre el trading. Así que, bueno, os invito a que veáis este apartado de ebooks. En los próximos meses seguiremos incluyendo nuevos manuales y nuevos libros para que lo podáis descargar. Y como os digo, es completamente gratuito. Así que os invito a que le echéis un vistazo en vuestro apartado de cliente de JFD Brokers. Dicho esto, después de este pequeño paréntesis, nos vamos a ir directamente a la plataforma y nos vamos a ir directamente a los gráficos. Vamos a analizar, primero empezaremos con la parte de los índices, empezaremos con Europa y después nos iremos a Estados Unidos, repasaremos también algunas materias primas importantes, repasaremos también Bitcoin, por supuesto, y ya sabéis que si queréis ver algún activo en concreto, queréis que analicemos alguna acción, algún ETF, algún índice, lo que queráis, o alguna materia prima o algún par de divisas del mercado de Forex, pues lo comentáis a través del apartado de preguntas y encantado de iros comentando. Así que con esto, vámonos directamente. Nos vamos al Eurostock. Vamos a empezar a analizar mercados europeos que en principio no pintan demasiado bien, aunque la secuencia parecía ser inicialmente alcista. Okay, de las últimas sesiones estamos observando cómo sesión de hoy empezamos a tener importantes caídas, ¿no? Veníamos comentándolo la semana pasada. Fijaros cómo teníamos estos niveles o estas zonas. Voy a cambiarle el color un momento. Ahí, en negro. Vale, como comentaba, ¿no? Veníamos con estas secuencias, ¿no? De máximos y mínimos y parecía que esta directriz o que esta zona iba a ser una zona muy importante para el Eurostock y que a partir de esos niveles podríamos encontrar algunas zonas de resistencia, ¿no? Niveles de los 5.000 puntos, 5.050 aproximadamente y que iba a ser, pues en cierta medida, complicado superarlo. Aún así, parece que la recuperación se va dando porque, como vemos por la parte inferior, estamos observando mínimos crecientes también, ¿no? Por tanto, Eurostock podría estar interesante en las próximas horas, dado que si se confirma esta corrección, pues bueno, tenemos niveles ahí de soportes importantes, ¿no? Sobre los 4.940, 4.950. Vamos a ver de qué manera lo hace, porque como vemos ya más en el corto plazo, nos vamos a gráficos de una hora, incluso a la sesión intradiaria, a los gráficos de 30 minutos, hoy la sesión pues está siendo bastante negativa y a media sesión, a principio, en las primeras horas de la mañana hemos visto cómo ha habido un gran rechazo, ¿no? En esos niveles que comentábamos de los 5.040 puntos. Así que bueno, vamos a ver cómo continúan estas caídas en el Eurostock y si, bueno, consigue el índice recuperarse. Después nos vamos a Francia. Como ya sabéis, en el caso del CAC 40, situación muy complicada debido a las elecciones francesas y continuamos dentro de este rango lateralizado. Fijaros cómo el CAC francés, pues bueno, marcó muy bien esa zona de resistencia, ¿ok? Pero ya en 3 ocasiones, incluido final de la semana pasada, no ha conseguido superar la barrera de los 7.724. Esto, aunque inicialmente pueda parecer algo negativo, realmente considero que es algo bastante positivo, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque nos ha fijado de esta forma, nos está fijando el CAC 40 una zona de resistencia
muy importante, ¿no? Que obviamente en el caso de ser superada, en el caso de superar el entorno de los 7.724, 7.758, habrá una oportunidad de tomar posiciones alcistas muy importante, como no la había en muchísimos meses atrás. Por tanto, debemos tener en cuenta que ahora mismo el CAC francés, pues debido a esa volatilidad provocada por las elecciones en Francia, etcétera, ¿no? Y la entrada de del partido de Marine Le Pen en digamos, en el Parlamento, ¿no? De esa forma, ganando incluso las elecciones europeas, pues ha provocado esta gran distorsión, ¿no? Esto lo que genera realmente, pues es una zona de sobreventa extrema, porque realmente la tendencia para el CAC francés sigue siendo una tendencia alcista de fondo. Por tanto, bueno, parece ser que estos niveles, entre los 7.463 y los 7.724, puede ser un buen entorno, un entorno bastante positivo para tomar posiciones alcistas. Ahora bien, la oportunidad que considero que debe estar cuando finalmente pues consiga romper, ¿no? Esa zona de resistencia y por tanto hay que estar muy pendiente. Por tanto, bueno, situación como decíamos, mantiene la lateralidad el índice francés, el CAC 40 y por tanto, pues bueno, vamos a ver estas caídas de la sesión de hoy hasta dónde son capaces de llegar y si en la sesión de mañana y miércoles vuelve a testear de nuevo la zona de soporte, ¿no? De los 7.473. Después vamos al IBEX 35, que hoy también está teniendo caídas en torno al 0,60, 0,70%. Es uno de los que menos cae en estos momentos. Pero bueno, también tenemos esas correcciones. Ahora bien, fijaros en el IBEX 35 cómo tuvo una semana pasada pues con subidas muy importantes, prácticamente desde ese nivel de mínimos, esa zona de soporte importante, cercano a los 10.800 puntos, fuerte impulso alcista, dándonos, como vemos aquí, ya una confirmación o un posicionamiento por encima de los 11.225. Fijaros que toda esta zona que tengo marcada en color naranja es una zona muy importante porque es una zona donde tuvimos importantes zonas de soporte que se convirtieron en niveles o zonas de resistencias importantes, ¿ok? Por tanto, ese entorno de los 11.100, 11.000, sí, 11.200 aproximadamente, todo este rango era una zona importante. ¿Qué es lo que nos gusta del IBEX 35? Pues bueno, que ha roto ya esta directriz bajista, esto lo primero, ¿no? Vemos como ya todos esos máximos decrecientes se han perforado y ahora mismo estaríamos en lo que definiríamos como una especie de fase de descuento, ¿no? Y por tanto, pues bueno, lo que está haciendo el precio es volver otra vez, parece ser a esa directriz que se ha perforado. Muy atentos porque es bastante interesante en el caso del IBEX 35 después de esa subida toda esta zona que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que son estos pequeños máximos decrecientes, últimos máximos decrecientes que nos marcó, ¿ok? Sobre el entorno de los 11.100, esta zona que tenemos aquí, o si dilata un poquito más abajo, ahí la zona del 61,8, podría ser una oportunidad yo creo que bastante positiva para buscar de nuevo largos en el IBEX 35, ¿de acuerdo? Fijaros que el patrón que estamos identificando es un patrón de cambio de tendencia alcista, ¿ok? Venimos en esta, para que veáis más o menos el esquema, venimos en esta secuencia alcista, ¿vale? Tenemos un último máximo decreciente, que sería justamente este entorno que he marcado aquí. El precio rompe ese último máximo decreciente con bastante fuerza y consolidándose el precio y a partir de aquí genera un pequeño descuento, fase en la que nos encontramos ahora, para después continuar con esa nueva fase alcista, ¿ok? Por tanto, después de que finalice esta pequeña fase de descuento en la que estamos ahora, ese entorno, como os digo, de los 11.100, 11.050 aproximadamente, aquí habría posibilidades, yo creo que muy interesantes, de tomar posiciones alcistas que nos llevaran de nuevo a los 11.465. Así que muy atentos porque la estructura, en principio, para el IBEX 35 es muy interesante esta semana. Después nos vamos al Reino Unido, hoy también con fuertes caídas. Imagino que estarán hoy un poco deprimidos los ingleses, ¿no?
debido al partido de ayer. Ayer perdieron la Eurocopa. También un español ganó Wimbledon en la sesión de ayer domingo, la sesión de ayer. Y bueno, obviamente pues esto seguramente que se verá algo reflejado en la bolsa del Reino Unido, ¿no? Por tanto, bueno, la situación, como veis en el caso del FTSE 100, hoy es también bajista, como el resto de bolsas europeas. Vamos o seguimos viendo máximos y mínimos decrecientes, ¿ok? La secuencia de momento no se ha roto y por tanto pues poco podemos comentar, ¿no? Muy atentos, por supuesto, a estas zonas de soporte importantísimas, ¿vale? Toda la zona de los 8.090, 8.100, ¿ok? Y por el momento, pues bueno, se mantienen las correcciones, la estructura yo creo que es bastante clara y hasta que no se perforara la resistencia que tenemos en los 8.262, pues no podríamos hablar de un nuevo mercado alcista para el FTSE 100. ¿Ok? Y bueno, ya para cerrar con el mercado europeo, nos vamos al DAX alemán, ¿ok? Que, bueno, también haciendo movimientos muy parecidos a los que veíamos en el caso del IBEX 35, también con ligeras caídas en la sesión de hoy, ¿vale? Pero bueno, con una cierta recuperación o con un tono de recuperación mucho mejor, ¿no? Que el resto de índices. Fijaros cómo en el caso del DAX alemán lo mismo, ¿no? Teníamos toda esta secuencia, ¿de acuerdo? De máximos y mínimos decrecientes que nos mantenían, ¿no? En esa fase correctiva y fijaros cómo parece ser que ya el sentimiento pues está empezando a cambiar, ¿no? Sobre todo porque si analizamos la secuencia de forma correcta, ¿vale? Este nivel, que realmente el originario sería este de aquí, es el último máximo decreciente, ¿ok? De toda esta secuencia, ¿de acuerdo? Si vamos marcando la fractalidad, observamos cómo desde este máximo se marca el mínimo y a partir de ahí lo que se ha generado es un intento, digamos, de impulso al alza, ¿no? Por tanto, realmente el último máximo decreciente estaba justamente en esta zona. Aquí se intentó superar, no se ha logrado, y en un segundo intento ya sí, como vemos, el DAX está consolidándose por encima de los 18.653. Y esto obviamente es una buena noticia porque, digamos, nos adelanta que posiblemente todo este proceso correctivo pues esté finalizando para comenzar un nuevo proceso de impulso al alza. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que buscar para entender un poco la situación del IBEX 35? Tenemos que buscar el impulso, la zona de descuento, ¿no? Lo que viene justamente de lo que venimos comentando. Tenemos, por tanto, como veis, este último gran impulso que viene desde esa zona de soporte, los 18.188, genera este movimiento alcista hasta los 18.780 y ahora mismo está haciendo ese descuento, ¿no? Por tanto, hay que fijarse en toda esta zona que tenemos aquí, zona de 50, 61,8 y ese entorno de los 8.500, perdón, 18.500, 18.400 puntos. Esta zona podría ser una zona potencial de giro de nuevo alcista, ¿no? Para tomar un nuevo impulso al alza. Así que, bueno, hay que vigilarla de cerca, ¿vale? Veremos a ver las caídas de hoy hasta dónde llegan, pero bueno, empezamos a estar ya en zonas, yo creo que de descuento para incorporarnos otra vez al alza. Y bueno, una vez visto esto, nos pasamos directamente al SP500, nos vamos ya al mercado americano, que como vemos, pues bueno, tiene toda la pinta de que, no sé si en la sesión de hoy, volveremos a ver un máximo histórico. Ya la semana pasada marcamos esos máximos por encima de los 5.654 y hoy tiene toda la pinta de que va a volver a establecer esos máximos históricos, ¿no? En el gráfico diario, pues como vemos, no vemos ningún atisbo de corrección bajista, ¿no? Por tanto, el SP se sigue manteniendo con mucha fuerza, aparte, pues bueno, de la influencia que tuvo la semana pasada, mira el gráfico de una hora, aparte de la influencia que tuvo en el SP500, ¿no? Esta pequeña caída derivada de los datos de IPC de la semana pasada, que rápidamente, como vemos, se recuperó y la injerencia que ha tenido
la apertura del futuro después del intento de asesinato de Donald Trump, pues poco más que reseñar, ¿no? No, aparte de todo ese ruido, realmente si nos vamos a los gráficos un poquito más amplios, ¿no? Gráficos diarios, fijaros como, pues bueno, realmente todo eso se ha quedado en una anécdota y la continuación alcista se sigue manteniendo. Por tanto, no hay de momento ninguna corrección ni ningún movimiento que nos indique, pues bueno, que pueda haber cierto agotamiento en el SP500 y de momento así yo creo que se va a mantener, ¿no? Por tanto, así que poco más que añadir en el SP500 con estas subidas que está haciendo. En el caso del Dow Jones, ya aquí sí tenemos más movimientos, porque si recordáis, la semana pasada estuvimos hablando de toda esta secuencia que estuvimos analizando. Hablábamos de que cuidado con esa resistencia que teníamos en los 39.600 puntos aproximadamente. Había habido un intento y finalmente con esta ruptura se dio pie pues a la ruptura de los máximos históricos. En estos momentos el Dow Jones marca máximos históricos por encima de los 40.200 puntos en este momento. Por tanto, también continuación alcista, también recuperación del Dow Jones después de las fuertes caídas que tuvo y todo sigue siendo positivo también para el índice de industriales de Estados Unidos. Así que bueno, parece que toda esta fase de correcciones, ¿no? De dudas sobre el Dow Jones ya ha pasado y seguimos marcando de nuevo máximos históricos y en plena subida libre, ¿no? Y finalmente, pues nos vamos al Nasdaq 100. Vámonos a ver el tecnológico, donde el impacto, como vemos en gráficos de una hora, de los datos de IPC fue bastante mayor. Ya sabéis que aquí pues siempre vamos a tener más volatilidad que en otros mercados debido a sus componentes. Y bueno, el dato de IPC es un poco lo que comentaba al principio de la sesión. Decimos, vale, pero ¿por qué motivo el Nasdaq 100 se cayó de esta forma después de conocerse el dato de IPC de Estados Unidos, que fue un dato positivo, ¿no? Hasta ahora, siempre que había habido datos de inflación positivos, esto llamaba a que los tipos de interés iban a bajar y que, por tanto, pues bueno, esto era algo positivo para las compañías tecnológicas, ¿no? Bien, ¿por qué ocurre ahora todo lo contrario? Pues ocurre por ese famoso dicho que conocemos en las bolsas de que compra con el rumor, vende con la noticia. Que el IPC de Estados Unidos alcanzara el 3% la semana pasada dio lugar a que todo el mercado dio por hecho y dio ya por total y absolutamente descontado que en septiembre se producirá la primera bajada de tipos de interés. Por tanto, con la confirmación ya prácticamente al 99%, lo veíamos antes en el barómetro, ¿no? de la Reserva Federal, como prácticamente el 90 y tantos por ciento de los operadores considera que en septiembre se bajarán los tipos de interés en Estados Unidos. Así que, bueno, visto lo visto, confirmada ya la noticia, pues los operadores se lanzan a hacer ventas, ¿no? Ahora bien, como estamos viendo, este fin de semana sorprendió la noticia de Donald Trump, el intento de asesinato, el intento de atentado, y esto es lo que ha provocado esas fluctuaciones en el futuro del Nasdaq 100, ¿no? Por tanto, pues bueno, vuelta otra vez a la recuperación en el Nasdaq 100, cotizando en 20.500 puntos y vamos a ver si consigue alcanzar esta semana de nuevo los máximos históricos que tenemos en los 20.750 $750. Así que, bueno, en principio, esto es un poco, ¿no? Lo que venimos viendo también en el Nasdaq 100. Nos decían por aquí antes, teníamos una pregunta, vamos a verlo, porque tengo aquí algunos comentarios que no he leído. Nos decía por aquí antes Eduardo Ortiz si podríamos analizar Charter Comunicaciones. Vale, bueno, vamos a verlo. No sé si lo tenemos aquí en la plataforma. Vamos a buscarlo. Sí, lo tenemos como acción física. El ticket es CHTR. Vamos a introducirlo en la plataforma y vamos a hacer rápidamente el análisis de esta
acción. Vamos a irnos también a la parte de fundamentales. Vamos a... por cierto, si no conocéis esta página web, que es Simply Wall Street, me parece una página web muy útil si queréis analizar acciones desde el punto de vista fundamental y tampoco queréis complicaros demasiado la vida. ¿Vale? Vamos a ver Charter. Charter Comunicaciones. Aquí lo tenemos. Compañía del Nasdaq. Vale. Por cierto, la web está ya traducida en español. Tiene una versión beta en español y la verdad es que para la parte, si queréis ver los fundamentales o el análisis fundamental de una compañía, las tienen todas de todo el mundo. Es bastante interesante y creo que con un perfil gratuito, si te registras, te permiten ver el análisis completo de 5 compañías al mes. Así que, bueno, si queréis echar un vistazo, es bastante interesante. Bueno, Charter Comunicaciones, que opera como empresa de conectividad de banda ancha, operadores de cable y presta servicio a clientes residenciales y comerciales en Estados Unidos. Por lo que vemos, sus notas generales, ¿de acuerdo? Se divide este rosco en varias notas, no son muy positivas. Tenemos por un lado dividendos, que obviamente no paga dividendos. Su salud financiera no es muy buena, es bastante mala. En el pasado no se ha comportado demasiado bien. Sus notas para el futuro tampoco son positivas y lo único que, bueno, eh, que sí está de momento en positivo es su valoración. Actualmente los analistas consideran que cotiza la compañía un 65,3% por debajo de la estimación de su valor justo, ¿de acuerdo? De los analistas de esta web, de Simple Wall Street. También se prevé un crecimiento anual de los beneficios del 3,97% y cotiza a un buen valor en comparación con empresas similares de la industria. La única nota, o dentro del análisis de riesgo, lo que nos dicen es que los pagos de intereses no están bien cubiertos con los beneficios. Mi mayor preocupación siempre para invertir en una compañía, lo primero de todo es la salud financiera. ¿De acuerdo? Fijaros que su ratio de deuda frente al patrimonio es del 627,7%. Esto es una auténtica barbaridad. Y fijaros cómo con sus activos de corto plazo, no logra cubrir sus pasivos de corto plazo. ¿Ok? Y tanto los pasivos como activos de largo plazo están bastante equilibrados. Esto lo hace que sea bastante peligroso, ¿no? Fijaros además cómo hasta ahora su ratio de endeudamiento no ha dejado de crecer y crecer y crecer y su patrimonio descender. Por tanto, pues bueno, en cuanto a salud financiera, bastante mal. Luego, si nos vamos a la parte de valoración, cómo está siendo valorada, en principio cotiza alrededor de los $310, 311, y se considera que su valor justo sería los $487, ¿no? Por tanto, una acción desde el punto de vista infravalorada en estos momentos. ¿Ok? El PER se sitúa en 9,7. O sea, su ratio precio-beneficio se sitúa en 9,7, bastante bajito, por tanto, bastante bien. Y luego vemos que comparado con otras compañías del sector, pues bueno, está en el promedio aproximadamente, ¿no? Del PER de este tipo de compañías. Más datos interesantes. Bueno, su valoración a 12 meses, en principio, por parte de 22 analistas, es que su precio objetivo a un año sería aproximadamente los $335 y actualmente cotizan 287. Por tanto, bueno, en realidad, pues tampoco es que se le espere una gran subida, ¿no? No, perdón, me he equivocado. Es un precio objetivo 329,32 y cotiza 310. O sea, que se espera a un año, a 12 meses, una revalorización del 5,9% solamente. Más cosas, crecimiento futuros, tasa de crecimiento de los beneficios al 5%, tasa de crecimiento del BPA al 7,2%. ¿Vale? Su crecimiento futuro va a estar muy por debajo de lo que se estima para el mercado. Así que, bueno, y en la parte de los ingresos exactamente igual, ¿no?
Vamos a ver el gráfico. Yo creo que está bastante claro que las notas no son muy positivas, aunque sí es cierto que, bueno, parece que está mejorando técnicamente. Vamos a analizarla desde el punto de vista técnico y vamos a ver si tenemos alguna estructura interesante. Por lo que vemos en el fundamental, como habéis visto, no es que la cosa esté muy bien. De hecho, fijaros como gráfico semanal, lo primero de todo, vamos a analizar los últimos movimientos. Vale, tenemos una fuerte tendencia bajista, ¿de acuerdo? Y tenemos sobre todo algunos niveles clave, ¿no? En el semanal tenemos esa zona de los 458, ¿vale? Que fue el último máximo decreciente para el gráfico semanal. Recientemente, no hace mucho, rompió esa barrera de los $300, que era una zona de soporte importante, y volvió a cotizar a niveles de soporte que no se veían desde 2017, ¿no? Por tanto, vemos ahí como prácticamente está en mínimos históricos. Sí es cierto que se ha recuperado en las últimas semanas, ha tenido una buena revalorización, desde los 245 hasta los 321, se ha revalorizado un 30%, ¿vale? Y en el gráfico diario, si analizamos esta última secuencia bajista, vamos viendo todos los máximos y mínimos decrecientes, observamos que su último máximo decreciente relevante lo encontramos justamente en esta zona que tenemos aquí, ¿no? Justamente lo que está rompiendo ahora. Quizás a lo mejor por eso el interés, ¿no, Eduardo? De quizás tomar posiciones en esta acción. ¿Puede ser interesante? Sí, yo creo que podría ser interesante. Se ha roto ya, como vemos, esa estructura de máximos y mínimos decrecientes desde el punto de vista técnico. Yo ahora esperaría una corrección que busque un apoyo quizás a esos niveles de los 306, 302, ¿vale? Buscar el throwback o incluso, si trazamos un retroceso de FIBO, ¿ok? De momento no podemos fijarlo bien, pero bueno, buscar quizás una zona de descuento un poquito mayor a niveles de los 280 a 272, ¿vale? Este entorno que tenemos aquí, de momento, ¿vale? Porque todo dependerá un poco dónde fije el siguiente máximo la acción, ¿vale? Por tanto, bueno, puede ser interesante, parece que empieza a tener cierta recuperación, pero cuidado porque yo creo que no en mucho tardar podríamos ver quizás alguna corrección para volver de nuevo a esos entornos, como decíamos, ¿no? De los 302, 306. Así que bueno, analizado por tanto Charter Comunicaciones desde el punto de vista fundamental, como hemos dicho, pues un poquito complicado. La verdad es que no tiene muy buena valoración fundamental en estos momentos y desde la parte técnica, pues bueno, parece que se va recuperando poquito a poco. Continuamos, si os parece bien, por el mercado americano. Habíamos analizado SP500, marcando máximos históricos, un Nasdaq 100 que se está recuperando después de las caídas provocadas por los datos de IPC de la semana pasada. Y hemos analizado también Dow Jones, marcando también máximos históricos. Y finalmente cerramos con el Russell 2000, que está teniendo también un comportamiento extraordinario. Las compañías de media capitalización se están comportando muy bien. Los últimos datos macroeconómicos le están beneficiando. Esa bajada de los datos de IPC favoreció mucho al Russell 2000 de cara a que, pues bueno, las compañías medianas y pequeñas se van a poder financiar a tipos más reducidos y esa expectativa se está celebrando en el mercado, ¿no? Por tanto, fijaros cómo el Russell en apenas en la última semana se ha llegado a revalorizar un 8%. Lo más importante en estos momentos yo creo que es que está rompiendo ese máximo anterior. Obviamente no está en máximos históricos, ¿vale? Tendríamos que llegar hasta los 2.433, pero bueno, parece que la formación pues empieza a invitar a que estamos en una buena tendencia alcista para el Russell. Ahora bien, cuidado porque después de esta gran subida, ¿ok? Es bastante probable que venga alguna corrección, ¿no? A buscar esas zonas de resistencia anteriores para buscar ahí un buen apoyo y quizás ahí 2000, los 2100, 2120 podría ser de nuevo una buena oportunidad
para tomar posiciones alcistas. De momento, pues bueno, celebrando esas fuertes subidas en el Russell. Cuidado porque ya empezamos a entrar en entornos de sobrecompra. Vamos a ver, ahora. Empezamos a entrar en entornos ya de sobrecompra extrema. Fijaros el RSI, cómo empieza a romper ya esa banda de Bollinger superior y por tanto podría empezar a haber agotamiento en la subida del Russell 2000. Si estáis posicionados alcistas, pues con mucho cuidado, ¿ok? Porque habría que bajar ya a temporalidades más bajitas, 1 hora, 4 horas y buscar, pues eso, ¿no? Dónde colocar el stop de beneficios por si se produce un giro brusco. Así que, bueno, esto en cuanto a todos los índices, tenemos ya las 5:05 de la tarde. Vamos a ir ya terminando, pero antes de cerrar nos vamos a ir a analizar el Bitcoin. Como comentábamos, bueno, si recordáis, Bitcoin estaba ahí jugando en esos niveles de los 56.400. Parecía que podía venir, ¿no?, cierta recuperación. La semana pasada sí lo analizábamos. Dentro de toda esta última secuencia bajista, teníamos esta zona marcada como último máximo decreciente dentro de la secuencia. ¿Ok? Y pues bueno, se produjo la consolidación y después de la consolidación, zona de descuento. No sé hasta dónde llegaría del FIBO. Vamos a ver. Si lo analizamos, pues hizo un FIBO justo, ¿no? FIBO 50. Nos dejó ahí. Buscó la zona de descuento hasta el 50 y a partir de ahí pues la recuperación, ¿eh? Como vemos, provocado por las noticias sobre el atentado, pues ha provocado ese fuerte incremento en el Bitcoin, ¿no?, hasta alcanzar ese máximo anterior. Bien, en el corto plazo yo creo que está bastante claro. De momento revalorización, vamos a ver hasta dónde llega, ¿vale? Cuidado porque ya empieza a haber cierto agotamiento en Bitcoin. En esta última subida que hay podría haber un rechazo muy importante, ¿vale? Fijaros que en el gráfico de 4 horas de toda la secuencia bajista, de todo este movimiento que realizó de máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? Su último máximo decreciente de gráficos de 4 horas se encuentra aquí. Gráficos de 4 horas, gráficos diarios, ¿vale? Por tanto, esta secuencia, o de momento, Bitcoin sigue estando en un entorno bajista, ¿ok? Para gráficos diarios, gráficos de 4 horas. Si superara ya ese nivel, los 63.400, entonces ya sí podríamos hablar muy en serio de una revalorización mayor, incluso hasta los 71.257. ¿Ok? Muy atentos, ¿vale? Porque la clave ahora mismo en Bitcoin justamente está en esa zona de los 63.400, ¿vale? Para ya dar final a toda esta fase correctiva y arrancar con un nuevo módulo alcista, con una nueva tendencia alcista que nos pueda llevar hasta los 71.250 aproximadamente, ¿vale? Incluso hasta los máximos históricos. También, algo que ya comentábamos la semana pasada, fijaros cómo el indicador, cuando tuvimos estas últimas caídas, el indicador de RSI nos estuvo marcando esa divergencia alcista, ¿vale? En un entorno de sobreventa extrema. Por tanto, también esto es una buena indicación para observar que estos últimos mínimos que ha hecho Bitcoin puedan ser la previa a que tengamos ya una fuerte revalorización. ¿Ok? Así que muy atentos a Bitcoin porque yo creo que esta semana también va a estar muy, muy interesante. Y venga, cerramos con commodities. Me hubiera gustado repasar un poquito las divisas también, pero bueno, finalmente no ha podido ser. Nos vamos con el oro, que comentábamos semana pasada, ¿no? Toda esa secuencia, todo indicaba que parecía que podía haber una estructura, hombro cabeza hombro bajista, que se podía romper en la zona de los 2.277, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Vemos como en el gráfico de 4 horas toda esta secuencia bajista que venía predominando, ¿vale? Todo ese proceso bajista se acaba rompiendo justamente en este entorno que comentábamos la semana pasada y precisamente hablábamos
de toda esa zona, ¿no? Buena zona de soporte, ok, cercano a los 2.354 y confirmación de ruptura alcista para llevarnos hasta los 2.450, ¿no? También, pues bueno, ¿no? Todo el ruido sobre el atentado de Donald Trump, yo creo que está afectando también de forma muy importante al oro. La semana pasada el dato del IPC también afectó de forma importante al oro, por tanto, pues bueno, se siguen esperando subidas a medida que la incertidumbre pues va creciendo día a día, ¿no? Así que muy atentos al oro porque fijaros que toda esa estructura lateralizada y esos máximos históricos del oro se podrían romper esta semana, ¿no? Cotizando por encima de los 2.450 dólares. Así que poco más que añadir. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado en esta sesión. Espero que os haya gustado el resumen o el análisis que hemos hecho para esta semana. Recordar que nada, en unas horitas estará subida a nuestro canal de YouTube y por supuesto recordaros que podéis acceder a vuestro área de JFD Brokers, donde podéis ver todos los contenidos, todos los eventos que tenemos preparados desde vuestro área de JFD Club. Así que poco más. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y nada, volvemos mañana por la tarde, tenemos webinario a las 8 de la tarde y el miércoles volvemos de nuevo a las 4. Hasta la próxima. Chao. JFD, just fair and direct.